1. Tema 4. La evaluación del rendimiento del empleado. 1. La evaluación del rendimiento del empleado, concepto y objetivos. Cualquier empresa aspira a mejorar su productividad. Y esta productividad depende de aspectos tecnológicos y organizativos, pero también de aspectos humanos. A la hora de analizar el rendimiento del empleado habrá que valorar los resultados de su trabajo. Cómo se comporta en su puesto de trabajo. Ciertos atributos relacionados con su puesto. Existen muchas definiciones de evaluación del rendimiento personal, pero nosotros seguiremos la que define la ERP como un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo y si podrá mejorar su rendimiento futuro. Si nos fijamos, de esta definición se desprende que, además de identificar unos elementos a evaluar y emitir un juicio sobre lo bien o lo mal que el empleado lo está haciendo, la ERP va más allá porque también se pretende influir sobre esos elementos, es decir, si el empleado lo está haciendo mal que lo mejore y si lo está haciendo bien que continúe. Es decir, el objetivo último no es castigar sino recoger información, emitir un juicio y usar esa información en beneficio de la empresa y del individuo. De entre estos objetivos destacan los siguientes. 1. La ERP ayuda a mantener y aumentar la productividad. 2. Ayuda a identificar a los mejores empleados y, por tanto, a tomar otras decisiones sobre el futuro del empleado. 3. Ayuda a establecer el valor relativo de la contribución del empleado a la empresa, cuanto más aporta que otros empleados. 4. Permite dar al empleado un feedback de su actuación, de forma que éste sepa bien qué es lo que se espera de él. Pero esto es, en realidad, un arma de doble filo, ya que, si al empleado se le deja claro en qué aspectos se basa la evaluación de su rendimiento, se corre el riesgo de que se centre en esos aspectos y deje de lado otros aspectos que no se valoran o que se valoran menos. 5. Ayuda a mejorar la comunicación entre el trabajador y el superior que evalúa. El responsable último de comunicarle al empleado el feedback de la ERP es el superior jerárquico, lo cual ayuda a encontrar solución a los problemas detectados o, si el resultado ha sido bueno, a que el superior reconozca su buen trabajo al empleado. 2. 6. Ayuda al empleado a comprender mejor el contenido de su puesto de trabajo e incluso a detectar errores en el diseño en el puesto de trabajo. 7. Ayuda a fundamentar decisiones relativas a otras muchas políticas de recursos humanos. En cuanto a los objetivos individuales de los evaluados, podemos destacar: 1. Dar a los empleados información regular de su desempeño. 2. Aconsejar al empleado sobre la mejora de su desempeño. 3. Mejorar las relaciones de comunicación superior-subordinado. 4. Conocer los criterios bajo los cuales se va a evaluar su trabajo. Por último, en cuanto a los objetivos de los evaluadores destacan: 1. Proporcionar al supervisor los medios para identificar las fortalezas y debilidades del desempeño de los empleados. 2. Ayudar al supervisor a la hora de recomendar un programa específico de mejora del desempeño. Relaciones de la ERP con otras políticas de recursos humanos. Con el análisis de puestos de trabajo, si se tiene que emitir un juicio sobre lo bien o mal que lo hace un individuo, lo primero que tiene que saberse es qué tareas, responsabilidades y obligaciones corresponden a su puesto. Y esto es lo que nos proporciona el análisis de puestos de trabajo, que es el fundamento para establecer los criterios a evaluar. Es más, muchas veces el análisis fija el rendimiento medio esperado para el puesto. Selección interna y ubicación dentro de la empresa. La información que proporciona la ERP es fundamental a la hora de plantear la movilidad interna de la empresa, ya que el rendimiento de un individuo en un determinado puesto permite predecir cuál va a ser su rendimiento en otros puestos de trabajo. Retribución, en este caso la relación es múltiple. Primero, porque la ERP puede justificar un aumento o una disminución de la retribución, aunque lo normal es que una mala ERP vaya seguida de una reubicación en otro puesto con menor retribución. Y, segundo, porque permite vincular los incentivos retributivos al rendimiento del empleado. Formación, perfeccionamiento y desarrollo de la carrera profesional. Una mala ERP pone de manifiesto una carencia formativa. Es más, permite, no solo a la empresa sino también al propio empleado, tomar decisiones sobre su carrera profesional. Si sistemáticamente la ERP es mala, quizá el empleado debería plantearse dedicarse a otra cosa. Motivación y productividad. Una buena ERP es una palmadita en la espalda. 3. 2. Decisiones relativas al proceso de evaluación del rendimiento. La evaluación del rendimiento incluye varias etapas. 1. Delimitación de la evaluación del rendimiento. En esta fase hay que decidir qué evaluar, quién evalúa y cuándo se evalúa. A. ¿Qué evaluar? Hay que decidir a qué trabajadores vamos a evaluar y en qué niveles de la organización vamos a llevar a cabo la evaluación. Además, es importante establecer qué vamos a evaluar en cada individuo, es decir, qué dimensiones van a definir qué entendemos por rendimiento eficaz en cada individuo, que serán distintas en función del tipo de empleado que estamos evaluando. A la hora de elegir esas dimensiones, habrá que decidir si vamos a utilizar un único criterio o varios, si van a ser ponderados o no y si es necesario o no establecer patrones de medida para dichos criterios.
Es importante que los criterios que elijamos sean fiables y válidos. Una dimensión es fiable cuando el resultado de su aplicación es el mismo con independencia de quién lo aplica y cuándo se aplica. Y es válida cuando realmente mide aquello que se quiere medir y se relaciona con el puesto que vamos a evaluar. B. ¿Quién evalúa? El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de diseñar e implantar el sistema de evaluación del rendimiento, pero no es necesariamente quien proporciona la información que nos va a permitir evaluar el rendimiento. Es decir, diseña el sistema de evaluación pero no tiene por qué ser quien lo aplica. De hecho, esa información suele proceder del superior jerárquico del empleado evaluado, ya que es el quien sabe cómo está trabajando ese individuo. Esto puede ser percibido como una amenaza por parte del empleado o también puede ocurrir que a ese superior jerárquico no le guste o no sea un buen juez a la hora de evaluar a sus empleados. Otra posibilidad es que esa información proceda de los compañeros de trabajo, lo cual fomenta el compromiso y la motivación entre los empleados, si bien a veces puede ser fuente de conflictos y envidias. También es posible que el empleado se autojuzgue y emita una evaluación de su propio rendimiento. Esto mejora el compromiso del empleado con su trabajo y sus objetivos y, además, deja claro qué se espera de él. El problema es que se corre el riesgo de que el trabajador sea demasiado indulgente o no sea consciente de que está haciendo mal las cosas. Otro posible evaluador son los subordinados. De esta forma, los superiores pueden ser conscientes del efecto que causan sobre sus subordinados. El problema es que en este caso es fundamental que se garantice al subordinado el anonimato de las respuestas. Otra opción es lo que se llama pares entre iguales, que consiste en que la evaluación es llevada a cabo por todos los miembros de un grupo de trabajo que se evalúan entre 4. Sí. La ventaja es que son los propios miembros del grupo quienes mejor saben cómo están trabajando y, además, le permite al empleado tener varias opiniones. Este tipo de evaluación es muy útil para detectar posibles gorrones dentro de un grupo de trabajo. También es posible que haya un comité de evaluación formado por dos o más superiores que evalúan el desempeño de un trabajador o grupo de trabajo. Es una evaluación más objetiva porque hay varios evaluadores y, por tanto, varios puntos de vista. El problema es que, primero habrá evaluadores que lleven más tiempo, y segundo tampoco es fácil reunir a un grupo de directivos dispuestos a evaluar a los trabajadores. Si se trata de un puesto en el que el individuo trabaja de cara al público, también se puede preguntar a los clientes sobre su satisfacción. Es un método al que debe darse el peso justo ya que es posible que el cliente evalúe mal al empleado por razones que no tienen nada que ver con trabajo. Por último, la evaluación también puede realizarse mediante un seguimiento informático que recoja información a través de un software. Es un método rápido y objetivo, pero puede ser percibido como un control excesivo del trabajador e incluso una invasión a su intimidad. Además, solo sirve para evaluar aspectos muy objetivos. Lo ideal es que la empresa combine todas las anteriores fuentes de información a la hora de evaluar al empleado. Es lo que se conoce como evaluación 360 grados. La ventaja es que permite eliminar sesgos y subjetividades, obteniéndose mejor evaluación del individuo. El problema es que es muy costoso, en tiempo y en dinero, y además requiere ponderar el juicio de los distintos evaluadores. C. Cuando se evalúa. Para que la evaluación sea útil y justa hay que evaluar en el momento adecuado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Normalmente las pequeñas empresas tienen una evaluación del rendimiento informal, es decir, basada en el día a día del trabajador. En cambio, en empresas más grandes sí es necesario un sistema formal de evaluación del rendimiento que generalmente es anual o como mucho semestral. 2. Elección de medidas y métodos de evaluación del rendimiento. Una vez delimitada la evaluación, los encargados de llevarla a cabo tendrán que seleccionar los criterios de valoración, esto es, las dimensiones del rendimiento bajo las que los empleados van a ser graduados. Es importante definirlos con claridad y hacérselo saber al empleado. Hay dos grandes criterios de evaluación del rendimiento. Criterios de valoración de los resultados del trabajo, son criterios objetivos, medibles y fácilmente identificables. Criterios subjetivos, no cuantificables o medibles en términos numéricos, aportan una valoración de los comportamientos, actitudes, características y potencial de un empleado. 5. Ambos tipos de criterios se pueden combinar, aunque dependerá de la complejidad de los puestos a evaluar. En cualquier caso, habrá que elegir un método de evaluación coherente con los criterios elegidos. Considerar los problemas que pueden surgir en la evaluación del desempeño. 3. Evaluar el rendimiento. Toda la información obtenida se usa para identificar posibles problemas de rendimiento y, en su caso, corregirlos, y, si no los hay, para mejorar y mantener el rendimiento. 4. Proporcionar feedback, entrevista de evaluación. 5. Desarrollar estrategias de acción para mejorar el rendimiento. 3. Métodos y enfoques de medición del rendimiento. Existen multitud de métodos para medir el rendimiento de los empleados. Algunos de estos métodos se pueden aplicar de forma generalizada a cualquier puesto, mientras que otros tienen más sentido en puestos concretos. Hay muchas clasificaciones de estos métodos. Algunas de las más significativas son las siguientes.
En función de lo que se evalúa diferenciamos entre métodos objetivos y subjetivos. Cuadrado negro pequeño, los métodos objetivos miden el rendimiento en función de los resultados del trabajo que son medibles o cuantificables. Cuadrado negro pequeño, los métodos subjetivos evalúan bien en qué medida un empleado posee unas ciertas características o rasgos, bien en qué medida exhibe ciertos comportamientos que son propios de su puesto de trabajo. En función de cómo se evalúa diferenciamos entre cuadrado negro pequeño, métodos comparativos valoran de forma global a un empleado a través de su comparación con otros empleados. Es por tanto un método de evaluación relativo, aunque, como se sabe, a veces las comparaciones son odiosas. Cuadrado negro pequeño, métodos de categorización permiten valorar al trabajador a través de ciertos criterios de valoración absolutos que recogen aspectos más o menos aplicables a ese trabajador en su puesto de trabajo. Cuadrado negro pequeño, métodos narrativos consisten en una narración acerca de las actitudes y comportamiento de un empleado en su puesto de trabajo. Se utiliza como un método complementario a los métodos anteriores. 6. En función del periodo que se evalúa diferenciamos entre cuadrado negro pequeño, métodos retrospectivos evalúan el rendimiento pasado del empleado, esto es, resultados ya logrados por el empleado. Cuadrado negro pequeño, métodos prospectivos tratan de evaluar el potencial de un empleado estableciendo objetivos futuros de rendimiento. El método más habitual es la dirección por objetivos. Vamos a ver ahora algunos de los principales métodos. A métodos objetivos, aquí se incluyen las medidas de productividad, el historial de logros y la administración por objetivos. A. El historial de logros es un método retrospectivo adecuado para aquellos puestos en los que no hay una rutina de trabajo, de forma que el trabajador va describiendo en un impreso todos sus logros, que serán revisados por el supervisor o evaluados por un grupo de expertos. D. La administración por objetivos es un método proyectivo que plantea objetivos medibles de rendimiento futuros. Se usa sobre todo para directivos, estableciéndose, de forma consensuada, los objetivos que van a ir siendo revisados periódicamente para ver si es necesario realizar algún ajuste. B. Métodos subjetivos que valoran características. Métodos comparativos, jerarquización de los empleados de acuerdo a una escala de referencia. Es un método retrospectivo en el que nos encontramos con varias posibilidades. A. La clasificación directa. El evaluador califica de mejor a peor en función del rendimiento, lo cual es útil en empresas pequeñas. B. La clasificación alternada es parecida, pero haciéndolo en un orden un poco extraño. El mejor y el peor, el segundo mejor y el segundo peor, y así. C. Comparación por pares. Se comparan 2 a 2 y el ganador se compara con otro. Es muy subjetivo y solo sirve para empresas pequeñas. De distribución forzosa, el objetivo es establecer distintos grados de calidad de empleados, el peor 20%, el 75% medio y el 10% top. Métodos de categorización. Cuadrado negro pequeño, escalas gráficas de calificación. Es un método retrospectivo que evalúa a los empleados según varios factores que enumeran características relacionadas con su puesto de trabajo. Lo más normal es que para cada una de estas escalas se establezca una escala Likert de valoración. 7. Cuadrado negro pequeño, evaluación psicológica. Es un método proyectivo que evalúa el potencial que tiene un empleado. C. Métodos subjetivos que valoran comportamientos. Métodos de categorización. Son todos de tipo retrospectivo. Cuadrado negro pequeño, listas de verificación o revisión de conductas. El evaluador tiene unas listas de conductas y pone si barra diagonal no en función de si se dan o no en el trabajador. Es normalmente un método complementario a otros. Cuadrado negro pequeño, escalas de medición de comportamientos o escalas BARS. Es lo mismo que lo anterior pero relativo a los comportamientos. Cuadrado negro pequeño, las escalas de elección obligatoria. Es parecido a las anteriores. Se debe elegir, para cada empleado, que tiene más de entre 2 opciones. Métodos narrativos, son también de tipo retrospectivo. Cuadrado negro pequeño, incidentes críticos. Prestan especial atención a hitos positivos o negativos en el desempeño del empleado. Cuadrado negro pequeño, formas narrativas. Se realiza una descripción de la actitud y el rendimiento de los empleados de la empresa. Autoevaluación, es un método proyectivo de reflexión y autocoaching. 4. La entrevista de evaluación del rendimiento. Normalmente, una vez realizada la ER, se lleva a cabo una entrevista de evaluación del rendimiento en la que evaluador y evaluado repasan los resultados de la evaluación e intentan buscar medidas que permitan mejorar los puntos débiles y potenciar los puntos fuertes. En esta entrevista es importante tener en cuenta: preparación de la entrevista. Es importante que la entrevista se lleve a cabo en el momento oportuno, normalmente unos días después de realizar la evaluación, ni muy pronto, ya que hay que dejar al evaluador y evaluado un tiempo para analizar los resultados de la evaluación e incluso recuperar los resultados de evaluaciones anteriores, ni muy tarde, ya que la evaluación perdería eficacia. Además, la entrevista debe programarse con cierta antelación, informando al afectado acerca de la hora, fecha y lugar de esta. Tipos de entrevista. A. De hablar y convencer.
En ella se informa al empleado del rendimiento logrado y se le ofrece la posibilidad de mejorarlo fijándole objetivos concretos de mejora. B. De hablar y escuchar. Se informa del rendimiento obtenido, pero se deja que el evaluado pueda hacer preguntas, pueda dar explicaciones e incluso pueda sugerir formas de mejorar su rendimiento. 8. C. De solución de problemas. Se utiliza cuando hay un aspecto concreto a mejorar, de forma que toda la entrevista se centra en cómo solucionar ese aspecto. De mixta. Es una combinación de todos los anteriores tipos, lo cual echa al traste esta clasificación. En verdad, la entrevista de evaluación del rendimiento va más allá, ya que permite desarrollar planes de futuro del trabajador en la empresa. Y aquí tenemos varias posibilidades. Que el rendimiento sea satisfactorio y se le diga al empleado que se le promociona. Que el rendimiento sea satisfactorio pero que, de momento, no haya posibilidades de ascenso. Que el rendimiento no sea satisfactorio pero que se pueda corregir, en cuyo caso se intentan buscar soluciones. Que el rendimiento no sea satisfactorio y no se pueda corregir, en cuyo caso la empresa se plantea el despido o sencillamente se usa la entrevista de ERP para comunicar el despido. Desarrollo de la entrevista. La forma de enfocar la entrevista es muy importante para evitar posibles situaciones de conflicto. Para que sea eficaz, el ambiente de la entrevista debe ser positivo, relajado y que permita la participación del evaluado. Es fundamental que el trabajador no se sienta atacado, de forma que las posibles críticas han de ser constructivas y centradas en aspectos puramente laborales y no personales. El evaluador debe ser asertivo pero no ambiguo y nunca debe discutir con el evaluado, simplemente debe ayudar al evaluado a solucionar los posibles problemas detectados. 5. Principales problemas y sesgos en la evaluación del rendimiento. La complejidad de la ERP radica en que tanto el evaluador como el evaluado son seres humanos. Esto ocasiona un halo de subjetividad que puede provocar diversos problemas. Además, hay que recoger mucha información y guardarla durante mucho tiempo, de forma que en el manejo de esa información también se pueden cometer errores. Es más, la ERP despierta en los empleados sentimientos contradictorios. A todos nos gusta que nos evalúen y nos digan cómo lo estamos haciendo. Pero por otro lado, se percibe como una amenaza. La ERP presenta básicamente tres problemas. Problemas entre las personas de la organización. Aunque se supone que todos los empleados trabajan para lograr los objetivos de la organización, lo cierto es que cada cual tiene sus objetivos e intereses personales, lo cual evidentemente es fruto de conflictos dentro de la empresa. Cuando se realiza una ERP, cualquier empleado puede considerar que esta evaluación es injusta, que no es objetiva, que se le está infravalorando por sus previos problemas. 9. Con el evaluador, está yendo a por mí, pudiendo surgir problemas entre el evaluado y el evaluador. Además, es frecuente que a los superiores que evalúan o no les guste evaluar, o no sepan cómo hacerlo, o se encuentren con que tienen que evaluar trabajos muy complejos o cambiantes que no son fáciles de evaluar. Errores en el desarrollo de la evaluación. La evaluación es realizada por un ser humano que, lógicamente, puede cometer errores. Los más frecuentes son los siguientes. A. El efecto halo o efecto eco. Se produce cuando el evaluador generaliza una característica específica del evaluado, que puede ser tanto positiva como negativa, hacia otros aspectos de la evaluación. Es decir, el evaluador usa la puntuación en una característica que él considera importante para enjuiciar todas las demás, con el resultado de que se sobrevalore o infravalore al evaluado. B. Error de lenidad. El evaluador es más blando de lo que debería porque no quiere conflictos. Es demasiado indulgente. C. Error de severidad. El evaluador no quiere pecar de blando, de forma que es más duro de lo que debería. Puede ocurrir por diversas razones: falta de experiencia, intentar impresionar a los superiores y mero desconocimiento. De error de tendencia central. Cuando el evaluador no quiere comprometerse o mojarse, tiende a evaluar a todos los individuos en torno a un valor medio. El problema es que ello no permite diferenciar buenos y malos empleados, ni premiar una buena evaluación o castigar una mala evaluación. Error de primacía o de novedad. Consiste en calificar las conductas más recientes del empleado y no las más antiguas. De esta forma se evalúa el rendimiento más reciente, pero no el rendimiento global. En este sentido, lo más razonable sería que el superior que evalúa vaya apuntando hechos clave que han ocurrido a lo largo de todo el año, ya sean buenos o malos. F. Error de similitud. El evaluador se deja llevar por su percepción personal de lo que es un buen empleado y califica de manera más favorable a quienes se parecen a él. G. Error de contraste. El evaluador califica al individuo comparándolo con el que ha sido evaluado inmediatamente antes, para bien o para mal. H. Error de contagio. El evaluador se deja llevar por evaluaciones anteriores de ese mismo individuo, de forma que, si un empleado ha tenido sistemáticamente una evaluación muy buena, le sigue dando una evaluación buena, y viceversa. Y, error de egocentrismo. A raíz de la internacionalización de muchas empresas, es cada vez más habitual que se tenga que evaluar a 10 personas de distinta cultura. Esto también provoca errores de egocentrismo, que consisten en pensar que lo nuestro es mejor y evaluar en función de ello. En cualquier caso, estos problemas se pueden evitar eligiendo unos criterios de evaluación y unos métodos que eviten la subjetividad del evaluador.
Error en la selección o aplicación de los métodos de evaluación. La empresa tiene que tener muy claro qué es lo que quiere evaluar exactamente para elegir y aplicar los métodos adecuados. 6. Análisis de problemas de rendimiento y estrategias de mejora. Analizamos aquí la tercera etapa del proceso de evaluación, relativa a la gestión de la información obtenida en la evaluación. La gestión y mejora del rendimiento se desarrolla en dos etapas. 1. A raíz de la información obtenida habría que identificar posibles problemas de rendimiento y, si los hay, buscar las causas. Normalmente, cuando hay un problema de rendimiento, este suele obedecer a tres tipos de factores. A. Falta de capacitación del empleado. El empleado no hace mejor su trabajo porque no sabe cómo hacerlo mejor, lo cual se resuelve con formación. B. Falta de motivación o actitud del empleado. No es que el empleado no sepa hacer mejor su trabajo, sino que no se esfuerza lo suficiente. C. Causas ajenas al trabajador. En ocasiones, los problemas de rendimiento se deben a factores situacionales. 2. A partir de aquí nos podemos encontrar con tres posibles situaciones. A. No hay problemas de rendimiento. El rendimiento de los empleados es bueno, de forma que queremos mejorarlo o al menos mantenerlo. B. Hay problemas de rendimiento que se pueden corregir. C. Hay problemas de rendimiento que no se pueden corregir. En función de ante qué situación nos encontremos, se adoptarán diferentes estrategias, de reforzamiento positivo, orientación o recompensas, de reforzamiento negativo, castigos o penalizaciones, y estrategias drásticas, si no funcionan las anteriores. Y las estrategias de reforzamiento positivo, aquí nos encontramos con normas de conducta, orientaciones, o recompensas que fomentan comportamientos deseables en el empleado. 2. Las estrategias de reforzamiento negativo quieren desalentar comportamientos no deseables en los empleados. Para ello, dichos comportamientos no se 11. Tienen en cuenta en la evaluación, no se reconocen, no se premian e incluso en algún caso se castigan. 3. Estrategias drásticas. Se aplican solo cuando se ha intentado corregir sin éxito el rendimiento de un empleado. Esto puede deberse a que el empleado simplemente no vale o no se hace a ese puesto, de forma que lo razonable es trasladarlo a otro puesto de trabajo o modificar el contenido de su puesto, sobre todo cuando los problemas de rendimiento proceden de causas ajenas al trabajador. Si aún así no mejora su rendimiento, el último recurso sería despedir al empleado o neutralizarlo, es decir, delegarlo a un puesto anodino en el que no desempeñe tareas importantes para la empresa. En cualquier caso, una vez puesta en marcha, la estrategia debe ser supervisada y controlada.